Bienvenidos, queridos espectadores y oyentes, al canal Vidas en Ruinas. ¿Alguna vez han imaginado una escena así? Apenas 30 minutos después de mi divorcio, salí del juzgado con las manos vacías. 3 años como nuera en una familia adinerada, y al final me fui como una extraña. Mi exmarido se dio la vuelta con frialdad, mi excuñada sonrió con desprecio, y mi exsuegra se regodeaba hasta tal punto que, al subir a su coche, soltó una frase que a cualquiera le amargaría el alma. Por fin esa arrimada se ha largado de nuestra casa. Ahora, esos 15 millones de euros son completamente nuestros. Al oír eso, solo guardé silencio. No discutí. No expliqué nada. Simplemente me quedé quieta al otro lado de la calle, viéndolos reír y celebrar como si acabaran de ganar la partida más importante de sus vidas. Pero exactamente 30 minutos después de que se dictara la sentencia de divorcio, el teléfono de mi exsuegra sonó de repente. Contestó alegremente, pensando que era del banco para confirmar la retirada de fondos para la compra de una nueva mansión. Sin embargo, a los pocos segundos, su rostro palideció de repente. El teléfono tembló en su mano y gritó en medio del aparcamiento una frase que dejó a toda la familia paralizada. ¿Qué? Que los 15 millones ya no están en la cuenta. En ese momento, yo solo los miraba desde lejos, y por primera vez en 3 años de matrimonio, sonreí, porque había un secreto que su familia ni siquiera sospechaba. La suma de 15 millones de euros, que consideraban suya, nunca les había pertenecido desde el principio, y la única persona con derecho a disponer de ese dinero era yo. Aquel día, el cielo de Madrid estaba cubierto por nubes de un gris pálido. No llovía, pero el aire era pesado, como antes de una gran tormenta. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, la gente iba y venía. Conversaciones, el ruido de los coches, pasos apresurados se mezclaban, creando un zumbido caótico. Bajaba las escaleras de piedra del juzgado. En mis manos llevaba el acta de divorcio con el sello rojo aún fresco. Solo una delgada hoja de papel, pero ponía fin a un matrimonio de 3 años que una vez pensé que duraría toda la vida. Hace 3 años, entré en la familia Vargas con el corazón lleno de esperanzas. 3 años después, me iba de allí con un bolso pequeño, unos pocos documentos y un corazón tan cansado que ya no le quedaban fuerzas para el dolor. Me detuve a las puertas del juzgado. Respiré hondo. El aire viciado de Madrid me quemó la cara. Sentí un nudo en la garganta. Detrás de mí, las puertas del juzgado se abrieron de nuevo. Se oyó el familiar repiqueteo de unos tacones. No necesitaba darme la vuelta para saber quién era. Mi exsuegra, Carmen Vargas, la mujer ante la que, durante 3 años, al verla de lejos, tenía que recordarme a mí misma. Aguanta, calla, trágate todas las ofensas, pero hoy no me di la vuelta, simplemente me quedé quieta. A los pocos segundos, oí su voz a mi espalda, clara, penetrante y llena de suficiencia. Bueno, por fin se ha acabado todo. Ya lo decía yo. Una mujer estéril como tú tarde o temprano saldría volando de esta casa. Varios transeúntes se giraron. Yo seguía sin mirarla. Se acercó, trayendo consigo el familiar aroma de un perfume caro. ¿Qué haces aquí parada? ¿Esperando dar pena? Soltó una risita. ¿O piensas volver y suplicarle a mi Alejandro? Giré lentamente la cabeza y la miré. Durante 3 años había bajado la mirada ante ella, pero hoy, por primera vez, la miré directamente a los ojos. Su mirada vaciló por un instante, como si no estuviera acostumbrada a que ya no mostrara debilidad. Pero un segundo después, volvió a reír. ¿Qué miras? Has perdido tu estatus de nuera, pero te sobran aires de grandeza. En ese momento salió del juzgado Alejandro, mi exmarido. Llevaba una camisa blanca, el teléfono en la mano, su rostro tan frío como el hielo, como si todo lo que acababa de ocurrir fuera un simple trámite burocrático. Hace 3 años, amé a este hombre tanto que pensaba que, mientras él estuviera a mi lado, podría soportarlo todo. Pero 3 años después, comprendí que hay personas que, cuando el amor se va, se vuelven más extrañas que un desconocido. Alejandro se detuvo frente a mí, me miró un par de segundos y dijo con mucha calma: «De ahora en adelante, no vuelvas a nuestra casa». Sonreí levemente.
En los 3 años que viví en esa mansión, ni un solo día sentí que fuera mi hogar. Respondí suavemente. No te preocupes, no pienso volver. Al oír esto, mi excuñada, Isabel, que estaba detrás, se echó a reír a carcajadas. «¿Oyes, mamá? Qué orgullosa». Se cruzó de brazos, mirándome de arriba abajo. 3 años viviendo a cuerpo de rey en nuestra casa. Seguro que has ahorrado un buen pellizco. Mi exsuegra me miró con desdén. Creías que ibas a entrar en la familia Vargas y llevarte una parte del patrimonio. Soltó una carcajada sonora. Te lo diré así. Desde la cuchara con la que comías hasta la silla en la que te sentabas, todo fue comprado con nuestro dinero. Al salir por esa puerta, te quedas sin nada. Algunas personas alrededor comenzaron a susurrar, pero yo solo callaba, no discutía, no me enfadaba, simplemente los miraba en silencio. Mi silencio hizo que Carmen se sintiera aún más satisfecha. Se dirigió en voz alta a Alejandro. «Ves, hijo, ya te lo decía yo, este tipo de mujeres solo saben hacerse las pobrecitas». Luego se mofó. «Menos mal que os habéis divorciado ahora, porque si no, luego habría exigido una parte de nuestros 15 millones». Al mencionar esa cifra, la gente cercana se giró, pero a ella no le importó. Estaba demasiado feliz, demasiado enfadada y demasiado segura de su victoria. Alejandro tiró ligeramente de su manga. «Mamá, ya basta». Pero ella no se detuvo. «¿Cómo que basta? Hoy hay que dejar las cosas claras». Se volvió hacia mí con una mirada gélida. «Escucha con atención. Vuestro divorcio está formalizado y eso significa que los 15 millones de euros de ese fondo de inversión pertenecen, a partir de ahora, íntegramente a la familia Vargas». Levantó la cabeza con altivez. «Ya no tienen nada que ver contigo». Yo, al oír esto, solo asentí levemente. «Ah, sí». Ella frunció el ceño. Quizás esperaba que llorara o al menos me indignara, pero solo dije una frase en voz baja. «Enhorabuena». Al oír esto, Isabel soltó una carcajada. «Mamá, ¿ves? Encima nos felicita con educación». La suegra también se rió. «Sí, claro, felicítanos, felicítanos». Me miró con falsa lástima, porque a partir de ahora vas a saber lo que es vivir sin dinero, sin marido y sin apoyo. No respondí. Solo miraba el Mercedes Maybach negro y reluciente aparcado a las puertas del juzgado. El chofer ya había abierto la puerta. Carmen se acercó al coche, diciendo en voz alta a su hija: «Vámonos. Hoy tenemos que pasar por el banco a confirmar la transferencia». Su voz temblaba de emoción. «Y luego iremos a ver esa villa en La Moraleja de 4 millones que tanto me ha gustado». Isabel exclamó con alegría: «Claro, mamá». La suegra se rió. «Con 15 millones en el bolsillo, ¿qué nos cuesta comprar una simple villa?». Los tres subieron al coche. La puerta se cerró con un golpe seco. El Mercedes se alejó lentamente del juzgado. Yo permanecí inmóvil, mirándolos marchar. El viento de la tarde me despeinó ligeramente el pelo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Abrí un mensaje del banco. El texto era solo una línea. «Mecanismo de protección de activos activado según las condiciones tras la finalización del procedimiento de divorcio». Me quedé mirando esas palabras un largo rato y luego sonreí levemente. En algún lugar de esta ciudad, quizás en solo unos minutos, el teléfono de mi exsuegra también sonaría. Y esa llamada haría que toda la familia Vargas se diera cuenta de una verdad que ni siquiera podían imaginar. La verdad que nunca había revelado en 3 años. El Mercedes negro se alejó del juzgado, incorporándose al denso tráfico de la tarde madrileña. Los rayos de sol entraban oblicuamente por la ventanilla, reflejándose en el rostro radiante de Carmen Vargas. En los últimos 3 años, nunca se había sentido tan aliviada como hoy. Se recostó en el asiento de cuero, se cruzó de brazos y sonrió satisfecha. Por fin la hemos echado de casa. Isabel, sentada a su lado, se rió alegremente. «Ya te lo decía, mamá, solo parece tranquila, pero en realidad iba a por nuestro dinero». Carmen torció ligeramente los labios. Quería, pero ¿quién se lo iba a permitir? Miró a su hijo, sentado en el asiento delantero. «Menos mal que has sido decidido, te has divorciado y has zanjado el asunto». Alejandro no respondió. Solo miraba por la ventanilla,
Su expresión se había ensombrecido. Por alguna razón, sentía algo muy extraño en su interior. No era alegría ni alivio, solo vacío. 3 años atrás, al casarse con Sofía Torres, pensó que sería un matrimonio sencillo, una chica buena y tranquila de una familia normal, que no creaba problemas. Pero 3 años después, todo había terminado tan rápido que ni siquiera había tenido tiempo de entender qué había perdido y qué había ganado. Carmen, de repente dio una palmada. Ah, sí, claro. Se volvió hacia el chofer. Vamos directamente al Banco Imperial. Isabel se sorprendió. ¿Para qué al banco, mamá? Ella sonrió radiante. ¿Para sacar el dinero? ¿Para qué si no? Su voz sonaba eufórica. 15 millones de euros. 3 años depositados en un fondo de inversión. Hoy el divorcio ha finalizado y el control total vuelve a nuestra familia. Hablaba como si acabara de ganar una batalla grandiosa. Hay que confirmarlo todo inmediatamente y dar la señal para la Villa de la Moraleja. Isabel abrió los ojos como platos. ¿La de 4 millones? Exacto, asintió Carmen con seguridad. Tiene una ubicación excelente, una parcela enorme, cerca del río. Cuando Alejandro se case por segunda vez, tienen que vivir acorde a su estatus. Al oír esto, Alejandro frunció ligeramente el ceño. Dejemos eso para más tarde, mamá. Carmen hizo un gesto de desdén. ¿Para más tarde? Un hombre tiene que casarse y tener hijos. Esta vez elegiré yo con cuidado. La chica tiene que ser de nuestro círculo. Sonrió con desprecio. No una muerta de hambre como tu ex. El coche se detuvo frente al edificio del Banco Imperial, un lujoso rascacielos de cristal en el área de las 4 torres. Los 3 bajaron del coche. Un guardia de seguridad les abrió la puerta inmediatamente. Dentro del banco, el ambiente era fresco. Una luz blanca y brillante lo iluminaba todo. Carmen se dirigió directamente al mostrador VIP. Buenos días. Quisiera hablar con el gestor de cuentas de inversión. La chica de recepción sonrió amablemente. Sí, dígame su nombre, por favor. Carmen Vargas. Al oír el nombre, la chica asintió de inmediato. Por favor, espere un minuto. A los pocos minutos, se acercó a ellos un hombre de aspecto distinguido, de unos 40 años, con un traje impecable. Buenos días, señora Vargas. Le estrechó la mano cortésmente. Soy Sergio, gestor senior de clientes VIP. Carmen asintió. Pasemos a su despacho. Los invitaron a una sala de reuniones para clientes VIP. Le sirvieron té, pero Carmen no lo bebió. Puso su bolso con fuerza sobre la mesa y declaró: He venido a confirmar el derecho de control sobre el fondo de inversión familiar. Su voz sonaba segura. 15 millones de euros. Sergio se quedó inmóvil por un segundo. Sí, el fondo de inversión de Grupo Vargas. Correcto, asintió Carmen. Hoy mi nuera y mi hijo se han divorciado. Sonrió levemente. Las condiciones restrictivas ya no se aplican. Isabel intervino. Lo que significa que el dinero ahora pertenece íntegramente a nuestra familia. Sergio los miró. En sus ojos brilló un atisbo de desconcierto. Sí, entiendo. Abrió su ordenador portátil. Sus dedos volaron sobre el teclado. El silencio se apoderó de la habitación. De repente, se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. Carmen se impacientó. ¿Cuál es el problema? Sergio miró el monitor unos segundos más y luego se volvió hacia ellos. Su voz se volvió muy cautelosa. Disculpen, ¿podrían esperar mientras verifico algo? Carmen empezó a irritarse. ¿Qué hay que verificar? Esos documentos tienen 3 años. Isabel también levantó la barbilla. Exacto, solo hay que confirmarlo. Pero Sergio se levantó de todos modos. Me ausentaré unos minutos. La puerta se cerró. Un silencio extraño y ominoso se instaló en la habitación. Carmen se cruzó de brazos. Un banco tan importante y trabajan tan despacio. Isabel se rió. Seguro que han visto una suma tan enorme y les han temblado las manos. Ambas rieron. Solo Alejandro permanecía en silencio. Observaba la lujosa sala de reuniones de cristal y una vaga sensación de ansiedad comenzaba a crecer en su interior. Unos 5 minutos después, la puerta se abrió. Sergio entró, pero esta vez con otra mujer, de más de 30 años, con un traje de chaqueta negro y una mirada penetrante. Sergio la presentó. Esta es Catalina, la asesora jurídica principal de nuestro banco.
Al oír la palabra jurista, Carmen frunció el ceño al instante. ¿Para qué una jurista? Su voz se volvió áspera. He venido a retirar dinero, no a un juicio. La jurista Catalina se sentó, abrió la carpeta que tenía delante. Solo necesitamos confirmar cierta información. Miró directamente a Carmen. Acaba de decir que hoy su hijo ha finalizado el procedimiento de divorcio con Sofía Torres. ¿Correcto? Correcto. El divorcio es oficial y efectivo. Sí. Catalina asintió levemente y luego pronunció una frase muy suave, pero esa frase hizo que toda la sala pareciera congelarse. En tal caso, la cláusula de protección de activos ha sido activada. Carmen frunció el ceño. ¿Qué cláusula? Catalina pasó la página. Cláusula número 7 del contrato del fondo de inversión. Pronunciaba cada palabra con claridad. En caso de que Sofía Torres sea forzada a divorciarse o cese su relación matrimonial con la familia Vargas, todos los fondos serán inmediatamente bloqueados y transferidos bajo el control del representante legal del propietario original. El silencio se apoderó de la habitación. 1 segundo, 2, 3. Carmen se echó a reír. ¿Qué tonterías están diciendo? Catalina cerró la carpeta. Su mirada permaneció tranquila. Quiero decir, hizo una pausa y pronunció muy claramente que los 15 millones de euros ya no están a disposición de su familia. La taza de té sobre la mesa tintineó ligeramente. Isabel se puso de pie de un salto. ¿Qué? Carmen golpeó la mesa con fuerza. Eso es imposible. Catalina los miró con lástima. Luego pronunció la última frase, una frase que dejó a toda la familia Vargas petrificada, porque la persona con derecho a disponer de este dinero, desde el principio hasta el final, no era en absoluto la familia Vargas. Hizo una pausa. Su mirada se volvió fría. Es Sofía Torres. Alejandro se quedó helado. Un zumbido resonó en sus oídos. En su cabeza solo latía un pensamiento. Esto no puede ser, porque durante 3 años había creído que su esposa era una chica sencilla, una mujer débil que no tenía nada. Pero si lo que decían en el banco era verdad, ¿quién era realmente la mujer de la que acababa de divorciarse? La sala VIP de reuniones del banco se sumió de repente en un silencio sepulcral. Había desaparecido la risa, la arrogancia con la que habían entrado. Solo quedaba una tensión pesada, tan densa que se podía oír claramente el zumbido del aire acondicionado en el techo. Carmen Vargas estaba de pie, apoyando las manos en la mesa de cristal. Con los ojos muy abiertos, miraba a la abogada Catalina, como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo. ¿Qué ha dicho? Su voz temblaba de ira. ¿Que los 15 millones no pertenecen a nuestra familia? La expresión de Catalina no cambió. Solo deslizó la carpeta hacia Carmen. Puede volver a leerlo usted misma. Cláusula número 7. Carmen arrancó la carpeta. Las páginas crujieron. Cada línea que aparecía ante sus ojos hacía que su rostro se volviera más pálido. Isabel, que estaba a su lado, también se inclinó para mirar y a los pocos segundos gritó. «No puede ser». Señaló la página con el dedo. «Aquí dice claramente que es el fondo de inversión del Grupo Vargas». Catalina asintió. «Correcto. El fondo está registrado a nombre del Grupo Vargas». Hizo una pequeña pausa y continuó. «Pero el capital inicial pertenece a otro inversor». Un pesado silencio volvió a caer en la habitación. Alejandro, de pie detrás, no apartaba la vista de los documentos. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Otro inversor? Catalina lo miró. Exactamente. Abrió otra página. Hace 3 años, cuando la empresa Grupo Vargas se enfrentó a una crisis financiera debido a un fallido negocio inmobiliario, la compañía estaba al borde de la quiebra. Al oír esto, Alejandro apretó los puños involuntariamente. Lo recordaba. Hace 3 años, la empresa realmente casi se derrumba, y fue en ese momento cuando se casó con Sofía. Pero entonces su padre le dijo que había encontrado capital para salvar la empresa, y Alejandro no hizo más preguntas. Catalina continuó. Un inversor inyectó 15 millones de euros para salvar la compañía. Los miró directamente a los ojos. Ese dinero se transfirió a un fondo de inversión a nombre del Grupo Vargas. Isabel espetó de inmediato. Entonces es dinero de nuestra familia. Catalina negó ligeramente con la cabeza. No,
Es un fondo fiduciario. Pronunciaba las palabras lentamente, separando cada una. El Grupo Vargas solo tenía derecho a utilizar el capital para las operaciones de la empresa, pero el derecho de propiedad real sigue perteneciendo al inversor. Hubo silencio en la sala durante unos segundos, y luego Carmen golpeó la mesa con fuerza. Entonces, ¿quién es ese inversor? Catalina la miró directamente. El representante legal de esta inversión hizo una pausa y luego pronunció con claridad: es Sofía Torres. Esas palabras cayeron en la habitación como un trueno. Isabel retrocedió un paso. No puede ser. Carmen negaba con la cabeza sin parar. No, imposible. Casi gritaba. Esa chica es una muerta de hambre. ¿De dónde va a sacar su familia millones? Catalina no reaccionó a su ira. Solo dijo con calma: ese dinero no pertenece a Sofía personalmente. Abrió otra carpeta. Es una inversión del Fondo Torres Capital. Alejandro frunció el ceño de repente. Ese nombre le resultaba muy familiar. De repente recordó. Torres Capital, el mayor fondo de inversión de Barcelona que había salvado a numerosas empresas nacionales. Pero ese fondo pertenecía a la familia Torres, un clan increíblemente reservado. Alejandro miró fijamente a la jurista. ¿Quiere decir, tragó saliva, que Sofía está relacionada con ese fondo? Catalina asintió levemente. Es la única heredera legal. El aire en la habitación pareció congelarse. Carmen estaba petrificada. Isabel se quedó con la boca abierta. Solo Alejandro permanecía inmóvil. Pero en su cabeza, cientos de recuerdos se arremolinaban. 3 años atrás, cuando conoció a Sofía, llevaba un sencillo vestido blanco, casi sin maquillaje. Hablaba en voz baja. Una vez le preguntó: ¿a qué se dedica tu familia? Ella solo sonrió. Tenemos un pequeño negocio. No insistió, pensando que era de una familia de clase media normal. Pero ahora, si lo que decía el banco era cierto, la mujer con la que había vivido durante 3 años era en realidad la heredera de un fondo de inversión multimillonario. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza. Un vago sentimiento de arrepentimiento comenzó a extenderse por su pecho. Carmen todavía no quería creerlo. Se abalanzó sobre la mesa, señalando a la jurista con el dedo. No me lo creo, casi gritaba. Esa chica fue mi nuera durante 3 años. La conozco mejor que nadie. Catalina la miró con calma. ¿La conoce?, sonrió con ironía. Si realmente la conociera, deslizó una hoja de papel. Quizás no se habría apresurado tanto a forzar el divorcio. Carmen miró el papel. Era una copia del contrato de inversión. En la esquina inferior, en letra pequeña, estaba escrito: representante legal, Sofía Torres. Sus manos temblaron, el papel se deslizó y cayó sobre la mesa. Isabel, tartamudeando, preguntó: entonces, ¿qué pasa ahora con esos 15 millones? Catalina respondió de forma muy simple: ya están bloqueados. Y añadió una frase que arrojó a toda la familia Vargas a un abismo: y su control ha sido devuelto a Sofía Torres. Alejandro permanecía en silencio, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Hacía solo 1 hora, pensaba que se había librado de un matrimonio sin sentido, pero ahora empezaba a comprender. La mujer con la que acababa de firmar los papeles del divorcio era, probablemente, la misma persona que había salvado en secreto la empresa de su familia 3 años atrás. Y Carmen, que se reía a carcajadas a las puertas del juzgado, ahora estaba completamente destrozada. Se desplomó en una silla, murmurando: no puede ser, no puede ser. Pero la verdad era demasiado evidente. Los 15 millones de euros no solo no pertenecían a los Vargas, sino que ahora estaban completamente en manos de la nuera a la que acababan de echar de casa. En la sala VIP de reuniones del banco seguía reinando un silencio asfixiante. Tras las últimas palabras de la abogada, nadie volvió a pronunciar ni un sonido. Carmen Vargas estaba paralizada en su silla. Su rostro estaba pálido como la cera. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo, pero no podía articular palabra. Durante más de 20 años, se había acostumbrado a que los demás la obedecieran, a que el dinero y el poder estuvieran siempre en manos de la familia Vargas. Pero hoy, por primera vez, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies.
No. Negaba con la cabeza. No puede ser. Isabel, a su lado, estaba igual de aterrada. Alejandro, di algo. Pero Alejandro permanecía inmóvil, con la mirada fija en el contrato sobre la mesa. Las palabras en negrita seguían ahí. Representante legal, Sofía Torres. Leía ese nombre una y otra vez. El nombre que había pronunciado cada día durante 3 años. La mujer que había dormido con él, comido con él, vivido con él, pero solo ahora se daba cuenta de que, quizás, nunca la había conocido de verdad. Catalina cerró la carpeta. Ya han sido informados. Su voz era tranquila. Si no tienen más preguntas, demos por terminada la reunión. Isabel gritó de inmediato. ¿Cómo que terminada?, señaló a la abogada. Esos 15 millones son dinero de nuestra empresa. No pueden simplemente llevárselos. Catalina la miró. No había ninguna emoción en su mirada. No nos llevamos nada, dijo lentamente. Simplemente lo devolvemos a su legítima propietaria. Isabel se quedó helada, y Carmen se levantó bruscamente. La silla detrás de ella cayó con estrépito. «No», gritó. «Esa mocosa no tiene derecho a llevarse el dinero de mi familia». Catalina suspiró levemente. «Señora Vargas». La miró directamente a los ojos. Quizás debería recordar algo. Hace 3 años, fue su propia familia la que firmó el contrato, aceptando esta inversión. Abrió el expediente y señaló la firma. Esta es la firma de su marido. Carmen bajó la vista al papel. Se veía claramente la familiar firma de Ricardo Vargas, su difunto esposo. En aquellos días, la empresa estaba al borde de la quiebra. Nadie se atrevía a invertir, nadie quería ayudar. Y de repente, apareció un fondo secreto, 15 millones de euros. Una suma suficiente para salvar todo el negocio. La familia Vargas se alegró tanto que ni siquiera se detuvo a examinar las complejas condiciones restrictivas con tal de que la empresa sobreviviera. Pero no sabían que en el fondo había una cláusula especial. Una cláusula que solo 3 personas conocían. El banco, la abogada y Sofía Torres. Catalina se levantó. «Lo siento mucho, señora Vargas», dijo suavemente, «pero a partir de este momento, su familia queda privada del derecho a disponer de estos fondos». Dicho esto, salió del despacho. La puerta se cerró. La habitación se sumió de nuevo en un silencio pesado. Isabel se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?». Carmen no respondió. Su mirada estaba perdida. Un instante después, se sobresaltó bruscamente. «Vámonos». Su voz se volvió gélida. «Vamos a buscarla». Alejandro levantó la cabeza. «¿A quién, mamá?». «A Sofía». Apretó los dientes. «No puede haber ido muy lejos. Tiene que explicarlo todo». Isabel asintió desesperadamente. «Sí, mamá. Seguro que lo ha estado ocultando estos 3 años». Pero Alejandro se quedó quieto. No dijo nada. Solo miraba en silencio la pared de cristal. Fuera, el sol de la tarde ya empezaba a ponerse. De repente, un recuerdo afloró en su memoria. Hace 3 años, el día que le propuso matrimonio a Sofía, ella solo le preguntó una cosa. «¿Estás seguro de que quieres casarte conmigo?». Él se rió. «¿Y por qué no?». Ella guardó silencio un par de segundos y luego dijo: «Si algún día descubres que no soy como crees, ¿no te arrepentirás?». Entonces no entendió esa pregunta. Solo respondió con una sonrisa: «Solo te necesito a ti. Con eso es suficiente». Pero ahora, Alejandro sintió de repente un nudo en la garganta. Quizás la persona que más se arrepiente ahora es él mismo. Carmen se volvió hacia él. «Alejandro, ¿qué haces ahí parado? Vámonos». Alejandro asintió lentamente. Los 3 salieron apresuradamente del banco. El Mercedes volvió a circular por las ruidosas calles. Pero esta vez no había risas ni regodeo, solo pánico, porque acababan de comprender una cosa: la nuera a la que habían despreciado durante 3 años era, posiblemente, la persona en cuyas manos estaba el destino de toda la familia Vargas. Pero cuando el coche regresó al juzgado, Sofía Torres ya no estaba allí. La cafetería del otro lado de la calle estaba vacía. Nadie sabía a dónde había ido ni qué pensaba hacer. Solo una cosa estaba clara. A partir de ese momento, las reglas del juego habían cambiado por completo
y el poder ya no pertenecía a la familia Vargas. El Mercedes frenó bruscamente frente al juzgado. La puerta se abrió de golpe. Carmen Vargas fue la primera en salir. En su rostro ya no había rastro de su habitual arrogancia. El pelo revuelto, en sus ojos se reflejaba el pánico. ¿Dónde está esa mocosa? Miraba a su alrededor. En el juzgado todavía había gente, pero de Sofía no quedaba ni rastro. Isabel corrió a la cafetería de enfrente, empujó la puerta, recorriendo el local con la mirada. Disculpe, ¿estaba aquí sentada una chica con una blusa blanca? La camarera asintió. Sí, estaba. ¿Dónde está? Ya se ha ido. Isabel se volvió bruscamente hacia su madre. Se ha ido. Carmen se quedó paralizada. ¿A dónde? La camarera se encogió de hombros. No lo sé. Solo vi que contestó una llamada y se fue de inmediato. Carmen apretó los puños. Maldita sea. Alejandro, que estaba detrás, no dijo nada. Miró la silla vacía junto al ventanal. El té a medio beber sobre la mesa. El hielo casi derretido, lo que significaba que se había ido hacía muy poco. Una extraña sensación de pérdida se agitó en su pecho. Durante 3 años habían vivido juntos, pero él nunca le había prestado verdadera atención. Nunca le había preguntado qué le gustaba beber, dónde le gustaba sentarse. Pero ahora, mirando esa silla vacía, sintió como si hubiera perdido algo muy importante. Carmen se volvió hacia su hijo. Alejandro, ¿qué haces ahí parado? Llámala. Alejandro sacó el teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente. Encontró el número de Sofía. Durante 3 años, ese nombre había sido el primero de la lista, pero hoy le parecía que estaba llamando a una completa desconocida. Un tono. 2, 3, y luego la fría voz del contestador. El número al que llama está apagado o fuera de cobertura. Alejandro colgó. Isabel resopló irritada. Seguro que ha apagado el teléfono. Carmen rechinó los dientes. Lo ha planeado todo desde el principio. Miró a Alejandro. Ordena inmediatamente que investiguen sobre ella. Alejandro guardó silencio, luego asintió. De acuerdo. 1 hora después, en la oficina de Grupo Vargas, Alejandro estaba sentado en su escritorio. En el monitor había abiertos multitud de archivos recién recibidos. A su lado estaba su asistente, Javier. Javier dejó una carpeta sobre la mesa. Señor Vargas. Su voz temblaba. He realizado una investigación preliminar sobre la señora Sofía Torres. Alejandro levantó la vista. ¿Y qué? Javier respiró hondo. Hay algunos detalles bastante inesperados. Carmen, que estaba allí mismo, se acercó. ¿Qué detalles? Javier abrió la carpeta. En la primera página, en letras grandes, estaba impreso: Torres Capital. Carmen frunció el ceño. ¿Qué es ese fondo? Javier la miró. Es uno de los fondos de inversión más grandes de España. Isabel sonrió con desdén. ¿Y qué? Javier pasó la página. En el centro había una fotografía de un hombre mayor con un traje impecable y rostro severo. Bajo la foto, una leyenda: Martín Torres, fundador de Torres Capital. Alejandro se quedó mirando la foto. De repente, recordó, 3 años atrás, el día de su boda, este hombre estaba entre los invitados. Se quedó a distancia, mirando a Sofía durante un largo rato. Luego se acercó a él, le estrechó la mano y dijo: «Cuida de esta chica». Entonces, Alejandro pensó que era algún pariente lejano. Pero ahora... Javier pasó otra página. Martín Torres tiene una nieta. Señaló la siguiente fotografía. Alejandro se inclinó. En la foto estaba Sofía, con un traje de chaqueta, en una importante conferencia de negocios, con el logo de Torres Capital de fondo. Alejandro se levantó de un salto. ¿Qué? Javier pronunció lentamente. Sofía Torres es la única heredera de Torres Capital. Un silencio sepulcral se apoderó del despacho. Isabel, tartamudeando, dijo: «No, no puede ser. Durante 3 años vivió con nosotros. Iba ella misma al mercado. Cocinaba». Javier suspiró. Al parecer, llevaba ese estilo de vida intencionadamente. A Alejandro le dio un vuelco la cabeza. 3 años. 3 años había permitido que la heredera de un imperio multimillonario le preparara la cena, limpiara la casa,
soportara las humillaciones de su madre. Un pesado sentimiento de culpa le oprimió el pecho. Carmen todavía se negaba a creerlo. Arrancó la carpeta. Es imposible. Pero al pasar a la última página, se quedó petrificada. Allí había una copia del certificado de derecho de herencia. Nombre de la heredera: Sofía Torres. Valor estimado de los activos: más de 200 millones de euros. Sus manos temblaron. La carpeta cayó al suelo. Isabel balbuceó: o sea, que durante 3 años hemos tratado a la heredera de 200 millones como a una sirvienta. Nadie respondió. Solo Alejandro permanecía en silencio. En su cabeza solo latía un pensamiento. Acababa de divorciarse de la mujer que podría haber cambiado toda su vida. Y lo que es peor, quizás él mismo la había alejado con sus propias manos. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, un Maybach negro se detenía frente a un edificio de gran altura. La puerta se abrió. Sofía Torres bajó. Un hombre con un traje impecable se inclinó respetuosamente. «Buenos días, señorita Torres». Sofía asintió levemente. «¿Está todo listo?». El hombre sonrió. «Sí», y le entregó una carpeta. «El Grupo Vargas pronto comenzará a tener tiempos difíciles». Sofía miró el edificio frente a ella. Su mirada era tranquila. 3 años como nuera, 3 años de paciencia. Nunca había pensado en la venganza, pero hay personas que solo entienden el valor de lo que tenían cuando lo pierden todo. Dijo en voz baja: «Esto es solo el principio». A la mañana siguiente, en la sede de Grupo Vargas, reinaba el caos. Los contables corrían entre departamentos. Los teléfonos no paraban de sonar y los jefes de departamento se agolpaban en la sala de juntas con rostros tensos. En el despacho del director general, Alejandro estaba sentado frente al monitor. En la pantalla parpadeaban correos electrónicos en rojo con advertencias. Leía línea tras línea y su rostro se ensombrecía cada vez más. De repente, la puerta se abrió de golpe. Entró corriendo su asistente, Javier. Su rostro nunca había estado tan serio. «Señor Vargas», dijo con voz ronca, «tenemos problemas». Alejandro levantó la cabeza. «¿Qué pasa?». Javier arrojó una carpeta sobre la mesa. «El Banco Imperial acaba de enviar una notificación. Nuestra línea de crédito renovable de 10 millones de euros ha sido suspendida». Alejandro frunció el ceño. ¿El motivo? Javier respiró hondo. «Porque el fondo de inversión de 15 millones ha sido bloqueado». El silencio se apoderó del despacho. 1, 2, 3. Alejandro apretó los puños. «¿Y solo por eso nos han cerrado la línea de crédito?». Javier negó con la cabeza. «No solo eso. El Banco del Norte también ha notificado una reducción del límite de crédito y 3 de nuestros socios inmobiliarios han enviado requerimientos de pago anticipado de deudas». Alejandro se levantó de un salto. «¿Qué?». Javier lo miró. «Usted lo sabe. Durante los últimos 3 años, la mayor parte del flujo de caja de la empresa ha girado en torno a esos millones. Ahora que el fondo ha sido retirado, se cayó. Todo el sistema financiero del Grupo Vargas ha comenzado a derrumbarse». Esas palabras golpearon como un martillo. Alejandro se quedó paralizado. Nunca había pensado que fuera tan grave. Durante 3 años, la empresa había crecido a un ritmo vertiginoso, lanzando nuevos proyectos. Pero solo ahora se daba cuenta de que todo eso se había construido sobre una base en cuya esencia ni siquiera se había detenido a pensar. 15 millones de euros. Una suma que su familia consideraba propia, en realidad había sido solo una inyección temporal. Javier dijo en voz baja: «Si no encontramos nuevas inyecciones de capital en 2 meses». No terminó, pero Alejandro lo entendió. A la empresa le esperaba la quiebra. Al mismo tiempo, en la mansión de los Vargas en La Moraleja, Carmen Vargas daba vueltas por el salón. Sobre la mesa había un montón de papeles desordenados y un teléfono. Acababa de terminar una llamada. «¿Qué?», gritaba. «Ustedes también nos niegan el crédito». Al otro lado de la línea respondieron algo. Ella se enfadó aún más. «Llevamos trabajando juntos 10 años. No pueden darnos la espalda en un momento así». Pero a los pocos segundos, colgó el teléfono. La llamada se había cortado. Isabel estaba sentada en el sofá con el rostro pálido como la cera. «Mamá, ¿qué tal?».
Carmen no respondió. Se dejó caer pesadamente en el sofá. Un sudor frío le perlaba la frente. En 20 años, nunca se había encontrado en una situación tan terrible. Antes, cuando la empresa tenía dificultades, siempre la salvaba el dinero de ese fondo de inversión. Pero ahora, esa fuente se había secado. Isabel preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿todo esto es por culpa de Sofía?». Carmen apretó los dientes. «¿Por culpa de quién si no?». Golpeó la mesa. «Esa mocosa lo ha hecho a propósito». Pero al decir esto, de repente se calló. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Si Sofía lo sabía todo desde el principio, ¿por qué había soportado 3 años de humillaciones en la casa de los Vargas? De repente sintió frío. Esa noche, Alejandro regresó a casa muy tarde. Entró en el salón. Carmen se levantó de un salto. «¿Qué pasa con la empresa?». Alejandro se aflojó la corbata. «Va mal». Solo 2 palabras. Pero fueron suficientes para que Carmen palideciera. Isabel preguntó con ansiedad: «¿Es muy grave?». Alejandro los miró a los dos y dijo directamente: «Si en 2 meses no hay inyecciones de capital, la empresa irá a la quiebra». La habitación pareció congelarse. Isabel susurró horrorizada: «No puede ser». Carmen preguntó con voz temblorosa: «¿Y qué hacemos ahora?». Alejandro no dijo nada. Un momento después, dijo: «Solo queda una salida». Ambas lo miraron. «¿Cuál?». Alejandro bajó la vista. Su voz se volvió sorda. «Ir a ver a Sofía». Isabel se indignó al instante. ¿Para qué ir a verla a ella? Pero Carmen se calló, porque entendía que si el fondo pertenecía a Sofía, la única persona que podía salvar la empresa era ella. Carmen apretó los puños. Ella, una mujer que siempre había sido tan orgullosa, nunca pensó que llegaría el día en que tendría que suplicarle a su exnuera. Pero ahora parecía que no tenía otra opción. Esa noche, en un lujoso edificio de oficinas en el centro de la ciudad, Sofía estaba de pie junto a un enorme ventanal panorámico. A sus pies brillaban las luces de la noche madrileña. El hombre que estaba detrás de ella dijo en voz baja: «Señorita Torres, el grupo Vargas ha entrado en crisis». Sofía no se dio la vuelta, solo miraba el flujo de coches abajo. Hace 3 años entró en la familia Vargas con la esperanza de una vida tranquila. Pero 3 años después se fue de allí con un corazón completamente diferente. El asistente preguntó: «¿Debemos seguir presionando?». Sofía sonrió levemente, una sonrisa tranquila. «No es necesario», dijo en voz baja. «Basta con quedarse al margen para que se derrumben por sí mismos». Al mismo tiempo, en la mansión de los Vargas, Carmen estaba sentada en el oscuro salón. Miró su teléfono durante un largo rato y luego, con dedos temblorosos, marcó un número al que, en 3 años, nunca había llamado ella misma. Al otro lado de la línea, sonó el teléfono de Sofía Torres. Esa noche, en la mansión de los Vargas, las luces estaban encendidas, pero ya no parecían tan cálidas como antes. El espacioso salón, con sus caros sofás de cuero importado, ahora desprendía un aire frío. Carmen Vargas estaba sentada sola en un sillón. Frente a ella, un teléfono con la pantalla encendida. En él se mostraba un nombre que, en 3 años, nunca había marcado por iniciativa propia: Sofía Torres. Se quedó mirando ese nombre durante un largo rato. Durante 3 años, Sofía siempre había llamado primero, preguntando si necesitaba algo, qué preparar para la cena, si necesitaba que la llevara al médico. Pero Carmen nunca le había respondido con amabilidad. A sus ojos, Sofía era solo una chica pobre que había tenido la suerte de casarse con su hijo, sin hijos, sin estatus, sin valor. Pero ahora era precisamente esa mujer la que tenía en sus manos los 15 millones de euros que podían decidir la vida o la muerte del grupo Vargas. Apretó el teléfono, sintiendo un nudo en la garganta. Carmen nunca pensó que suplicaría a su exnuera, pero si no lo hacía, la empresa se hundiría. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando en silencio la calle. Isabel caminaba nerviosamente por la habitación. La tensión era tan densa que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Finalmente, Carmen pulsó el botón de llamada. Los tonos sonaban uno tras otro. Con cada segundo, su corazón latía más fuerte.
Isabel susurró. Mamá, ¿crees que contestará? Alejandro no dijo nada. Solo miraba fijamente el teléfono en la mano de su madre. Unos segundos más. Y clic. La conexión se estableció. Se oyó una voz familiar. Tranquila, suave. Dígame. En el salón se hizo un silencio sepulcral. Durante 3 años habían oído esa voz miles de veces, pero nunca les había parecido tan extraña. Carmen se quedó sin habla durante unos segundos, sin saber por dónde empezar. Sofía repitió, ¿ha ocurrido algo? Su voz era educada, pero ya no tenía la calidez de antes. La distancia se sentía muy claramente. Carmen respiró hondo. Sofía. La llamó por su nombre, de la misma manera que antes lo hacía solo con un tono gélido, pero ahora su voz sonaba más baja. ¿Dónde estás? Al otro lado, hubo silencio durante unos segundos. Luego Sofía respondió de forma muy simple. ¿Qué pasa? Carmen apretó los puños. La empresa tiene algunos problemas. Isabel abrió los ojos como platos. Nunca había visto a su madre hablarle a Sofía con tanta suavidad. Pero la voz de Sofía se mantuvo firme. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Esa simple pregunta dejó a Carmen paralizada. Durante 3 años, Sofía siempre había dicho, nuestra casa, nuestra empresa, pero hoy había dicho vuestra, trazando una clara línea divisoria. Carmen luchó por mantener la compostura. Sofía, es por el fondo de inversión. ¿Podrías reunirte conmigo? De nuevo, silencio. Luego Sofía preguntó, ¿para qué? Carmen no respondió de inmediato. Una mujer orgullosa, no acostumbrada a justificarse ante nadie, ahora se veía obligada a decir, necesitamos hablar. Una larga pausa, luego la respuesta. De acuerdo. ¿Dónde? Carmen exhaló con alivio. Mañana en nuestra casa. Pero Sofía la cortó de inmediato. No. Carmen titubeó. Entonces, ¿dónde quieres? Sofía respondió con total claridad. En mi oficina. Esas palabras hicieron que todos en el salón se quedaran helados. En mi oficina. 3 simples palabras, pero les hicieron darse cuenta de una cosa. Sofía ya no era la nuera de los Vargas. No necesitaba entrar en esa casa. No necesitaba escuchar sus órdenes. No necesitaba inclinar la cabeza ante nadie. Carmen contuvo la voz a duras penas. De acuerdo. ¿Qué dirección? Mañana te la enviaré, respondió Sofía. Hizo una pausa. Su voz permaneció tranquila. Pero antes de que nos reunamos, quiero decir algo. El corazón de Carmen se encogió. ¿Qué? Sofía pronunció lentamente. No hace falta que expliquen nada ni que se disculpen. Carmen se quedó perpleja, pero la siguiente frase hizo que un escalofrío recorriera la espalda de los 3. Porque no pienso volver. Dicho esto, colgó. Los tonos de fin de llamada resonaron en el salón. Carmen se quedó sentada con el teléfono en la mano. Isabel preguntó con voz temblorosa, «Mamá, ¿qué ha querido decir?» Alejandro bajó la vista. Un extraño sentimiento se apoderó de su pecho. No solo ansiedad por la empresa, sino también un profundo arrepentimiento. Por primera vez se dio cuenta de que la mujer a la que consideraba débil, en realidad nunca había necesitado a la familia Vargas, y ahora parecía que eran ellos quienes la necesitaban a ella. Al mismo tiempo, en el último piso de la Torre Torres Capital, Sofía dejó el teléfono sobre la mesa. Su asistente preguntó, «Señorita Torres, ¿vendrán mañana?» Sofía asintió. «Sí». El asistente vaciló. «¿Va a ayudarlos?» Sofía miró por la ventana. Abajo, la noche madrileña brillaba con sus luces. Hace 3 años, pensó que la familia Vargas sería su hogar para toda la vida, pero ahora todo resultó ser un sueño del que había despertado. Dijo en voz baja, «Si los ayudo o no, mañana lo sabrán». A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba inusualmente despejado. Los primeros rayos de sol iluminaban los rascacielos del distrito financiero. Sus fachadas de cristal brillaban como espejos gigantes. En la entrada principal de la torre de Torres Capital se detuvo un Mercedes negro. Las puertas se abrieron. La primera en salir fue Carmen Vargas. Levantó la vista hacia el edificio de 30 pisos. En la parte superior brillaban las letras de acero, Torres Capital. Carmen tragó saliva con dificultad.
En 3 años, nunca había oído a Sofía mencionar este lugar. Si no fuera por la investigación de ayer, seguiría pensando que su exnuera era una chica corriente. A continuación salió Isabel. Miró el lujoso vestíbulo con los ojos desorbitados. Dios mío, suelos de mármol reluciente, techos altísimos con gigantescas lámparas de araña de cristal. Empleados con trajes impecables se movían con rapidez, pero de forma coordinada por el vestíbulo. Este lugar era radicalmente diferente a las oficinas del Grupo Vargas. Alejandro fue el último en salir. Miró el edificio y un extraño sentimiento se apoderó de él. 3 años. 3 años había vivido con Sofía, pero nunca supo que ella pertenecía a un mundo así. Los tres entraron en el vestíbulo. La chica de recepción se inclinó cortésmente de inmediato. «Buenos días», Carmen dijo. «Tenemos una cita con Sofía Torres». La chica sonrió. «Sí, la señorita Torres nos avisó. Suban a la planta 28». Al oír señorita Torres, Carmen se estremeció ligeramente. Las puertas del ascensor se abrieron, entraron. Nadie pronunció una palabra. Solo se oía el ligero zumbido del ascensor. Isabel susurró. «Mamá, ¿crees que nos ayudará?» Carmen no respondió, ni ella misma lo sabía. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron. Un largo pasillo con una alfombra gris, a ambos lados oficinas acristaladas. Al final del pasillo, una puerta maciza con una placa. Dirección General. Frente a la puerta estaba un asistente. «Adelante». La puerta se abrió, entraron en un despacho espacioso, inundado de luz a través de ventanales que ocupaban toda la pared. En medio de la habitación, un enorme escritorio, y detrás de él, Sofía Torres. Llevaba un elegante traje de chaqueta beige, el pelo cuidadosamente recogido, el rostro sereno. Ya no era la nuera sumisa y tierna de la casa de los Vargas. Ante ellos se sentaba una mujer acostumbrada al poder y que irradiaba confianza. Alejandro se quedó paralizado por un instante. Casi no reconoció a la mujer sentada frente a él. Pero Sofía solo los miró con una expresión muy tranquila. «Siéntense». Su voz era baja pero clara. Los tres se sentaron. Nadie se atrevía a hablar primero. Finalmente, Carmen rompió el silencio. «Sofía», su voz era ronca. «¿Cómo estás?». Esa simple pregunta casi hizo reír a Isabel por lo absurdo de la situación. En 3 años, su madre nunca se lo había preguntado. Sofía respondió brevemente. «Estoy bien», sin formalidades, solo una respuesta educada. Carmen se mordió el labio. Sofía, en cuanto a la empresa, no pudo terminar, ya que Sofía dejó suavemente una carpeta sobre la mesa. «Este es el informe financiero del Grupo Vargas». Carmen se quedó atónita. ¿Ya lo sabes?» Sofía la miró. «Desde hace tiempo». Alejandro frunció el ceño. «¿Desde hace tiempo?» Sofía asintió. «Desde que la cláusula de congelación de activos entró en vigor». Abrió una página. «Actualmente, al Grupo Vargas le falta alrededor de 10 millones de euros para mantener su flujo de caja». Isabel abrió los ojos como platos. ¿Lo sabías todo?» Sofía sonrió levemente. «Todos esos bancos son socios míos». Esas palabras hicieron callar a los tres. Carmen apretó los puños. «Sofía, ¿puedes ayudar a la empresa?». La frase que en 20 años nunca pensó que pronunciaría. «Por favor, ayuda». Pero Sofía no respondió de inmediato. Miró por la ventana y solo un rato después dijo: «Puedo ayudar». Los tres la miraron de inmediato. Isabel exhaló con alivio, pero la siguiente frase los dejó petrificados. «Pero tengo una condición». Carmen preguntó apresuradamente. «¿Qué condición?». Sofía les dirigió la mirada, tranquila, hasta el punto de ser escalofriantemente fría. «El Grupo Vargas debe ser vendido a Torres Capital». En el despacho se hizo el silencio. 1, 2. Isabel se levantó de un salto. «¿Qué?». Carmen palideció. «¿Quieres comprar la empresa?». Sofía asintió. «Exactamente». Su voz era imperturbable. «A cambio, inyectaré capital y salvaré la empresa». Alejandro la miraba. En sus ojos no había ira, solo un vago dolor. «¿Y después qué?». Sofía lo miró directamente. Una respuesta muy simple. «Después, serás un simple empleado contratado».
Esas palabras cayeron en la habitación como un cuchillo. El hombre que una vez fue su marido, el vicepresidente del Grupo Vargas, ahora sería un simple empleado. Carmen se levantó de un salto. «Jamás», gritó. «Es la empresa de nuestra familia». Pero Sofía solo la miraba, manteniendo una calma absoluta. «Pueden negarse». Cerró la carpeta. «Pero en 2 meses, la empresa estará en quiebra». La habitación se sumió de nuevo en el silencio. Por primera vez, la familia Vargas se dio cuenta de que el derecho a decidir ya no les pertenecía. En el espacioso despacho del director general de Torres Capital, la atmósfera era tan pesada que la gente casi temía respirar. El sol de la mañana iluminaba, a través de los enormes ventanales, el escritorio tras el cual se sentaba Sofía Torres. Seguía manteniendo la calma, todo lo contrario a las 3 personas que tenía enfrente. Carmen Vargas estaba en estado de shock tras escuchar la propuesta. «Jamás», respiraba con dificultad. «Es la empresa de mi familia». Sofía no reaccionó, solo la miraba con una expresión tan imperturbable que eso enfureció aún más a Carmen. Isabel se volvió hacia su hermano. «Alejandro, di algo». Pero Alejandro estaba sentado, inmóvil. Sus manos descansaban sobre la mesa, sus ojos fijos en los documentos. En su cabeza reinaba el caos. Comprendía perfectamente lo que decía Sofía. Era inevitable. A su familia no le quedaba ni un céntimo. Si Torres Capital no intervenía, el Grupo Vargas realmente se hundiría. Carmen volvió a mirar a Sofía. Sus ojos ardían de ira. «Haces esto por venganza, ¿verdad?» Sofía enarcó ligeramente una ceja. «¿Venganza?», repitió la palabra como si la estuviera sopesando. Un instante después, negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja, «esto es solo negocios». Esa respuesta dejó a Carmen sin palabras. 3 años atrás, recibir 15 millones también había sido solo un acuerdo de negocios. Pero entonces no podían imaginar que la balanza se inclinaría algún día. Isabel se levantó de un salto de repente. «No finjas. Haces esto solo porque odias a mi madre». Sofía la miró. En su mirada no había ira, solo una calma glacial. «¿Eso crees?». Isabel se cruzó de brazos. «¿Acaso no es así? 3 años en nuestra casa te hiciste la débil y ahora has mostrado tu verdadera cara». Estas palabras quedaron suspendidas en el silencio del despacho. Sofía miró a Isabel durante unos segundos y luego se levantó lentamente. Rodeó el escritorio y se acercó al ventanal panorámico. A sus pies se extendía la ciudad. 3 años. 3 años como nuera en la familia Vargas. Los recuerdos afloraron en su mente. Las cenas familiares en las que ella recogía la mesa mientras los demás comían. Las burlas de Carmen delante de los parientes. Las noches en las que se sentaba sola en el enorme dormitorio esperando a Alejandro, que no le enviaba ni un solo mensaje, y esos momentos en los que, en la casa donde vivía, la trataban como a una extraña. Sofía se dio la vuelta. Por primera vez, una emoción asomó en sus ojos. ¿Saben por qué guardé silencio durante estos 3 años? Nadie respondió. Continuó. Porque pensaba que una familia podía cambiar a una persona. Pensaba que si aguantaba lo suficiente, todo mejoraría. Sonrió con amargura. Pero me equivoqué. En la habitación reinaba el silencio. Carmen seguía de pie, pero en sus ojos ya se vislumbraba la confusión. Sofía la miraba directamente. ¿Recuerda mi primer día en la casa de los Vargas? Carmen no dijo nada. Sofía continuó. Ese día, usted me dijo una frase. Hizo una pausa y citó. En esta casa, desde la silla en la que te sientas hasta el vaso del que bebes, todo ha sido comprado con nuestro dinero. Isabel se estremeció. Sí, su madre realmente había dicho eso, pero no pensaron que Sofía lo recordaría. Sofía asintió levemente. Lo recuerdo muy bien. Durante 3 años, recordé esa frase. Se acercó al escritorio y apoyó la mano sobre la carpeta. Por eso, hoy ustedes también deben entender una cosa. Los miró. Su voz era firme, pero inquebrantable. En los negocios no hay lugar para sentimentalismos, solo hay beneficios. Esas palabras hicieron que la atmósfera fuera aún más opresiva. Carmen dijo con voz temblorosa. Sofía, ¿de verdad quieres ver cómo la empresa va a la quiebra? Sofía no respondió de inmediato. Miró a la mujer durante un largo rato y luego dijo,
Ya les he dado una opción. Carmen se mordió el labio. Sus manos temblaban. En toda su vida, nunca había inclinado la cabeza ante nadie. Pero ahora, la empresa familiar, la reputación de su marido, la carrera de su hijo, todo estaba en manos de la mujer que tenía delante. 1 segundo. 2, 3. Y entonces ocurrió algo que nadie en la sala esperaba. Carmen Vargas se arrodilló. Isabel gritó, «¡Mamá!». Alejandro se levantó de un salto, «¡Mamá!». Pero Carmen permaneció de rodillas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Su voz temblaba. «Sofía, te lo suplico». En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Durante 3 años, esa mujer nunca había llamado a Sofía hija con amabilidad, y hoy estaba de rodillas, suplicándole que salvara a la empresa, que salvara a la familia. Bajó la cabeza. «Reconozco que me equivoqué». Alejandro estaba petrificado. Nunca había visto a su madre tan débil. Y Sofía observaba cómo la mujer que la había despreciado durante 3 años estaba de rodillas ante ella, pero en sus ojos no había regodeo, solo una calma profunda e insondable. Dijo en voz muy baja, «Levántese». Carmen negó con la cabeza. «Si no ayudas, no me levantaré». Sofía pronunció algo que hizo que todos se quedaran helados. «No necesita arrodillarse». Los miró. «Ya he dicho que salvaré la empresa». Los 3 levantaron la vista, pero su siguiente frase los devolvió a la cruda realidad. «Pero las condiciones siguen siendo las mismas. El Grupo Vargas debe ser vendido a Torres Capital». La habitación se sumió de nuevo en el silencio, porque comprendieron que, esta vez, Sofía ya no era su nuera. Era ella quien decidía su destino. El despacho del director general de Torres Capital seguía sumido en una atmósfera pesada. Carmen Vargas todavía estaba de rodillas. Sus manos temblorosas estaban apretadas contra su pecho, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Isabel estaba detrás, completamente desconcertada. Nunca había visto a su madre tan destrozada. Alejandro observaba en silencio cómo su madre se arrodillaba ante la mujer que una vez fue su esposa, y una oleada de dolor asfixiante e incomodidad se apoderó de su pecho. Sofía seguía de pie detrás de su escritorio. En su mirada, dirigida a Carmen, no había ira ni triunfo, solo una calma que ocultaba sus verdaderos pensamientos. Repitió suavemente, «Levántese». Carmen negó con la cabeza. «Si no ayudas, no me levantaré». Alejandro dio un paso adelante. «Mamá, levántate». La sujetó por los hombros, pero ella se resistió. «Sofía, te lo suplico». Después de un largo rato, Sofía suspiró en voz baja, rodeó el escritorio, se acercó a Carmen y se inclinó para tomar su mano. «Levántese». Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para que Carmen levantara la cabeza. Sus miradas se encontraron. En 3 años de matrimonio, era la primera vez que se miraban a los ojos durante tanto tiempo. Finalmente, Carmen, temblando, se puso de pie y se dejó caer en un sillón. Sus manos todavía temblaban. Sofía regresó a su escritorio y abrió la carpeta. «Mis condiciones siguen siendo las mismas. Torres Capital compra el Grupo Vargas. A cambio, yo inyecto capital». Isabel se enfadó. «Te estás pasando de la raya. Ya nos hemos humillado bastante ante ti». Pero Alejandro detuvo a su hermana. «Isabel, basta». Isabel se calló porque su voz sonaba diferente, no enfadada, sino como la de alguien que lo había comprendido todo. Alejandro miró a Sofía durante un largo rato. En su mente, los recuerdos se arremolinaban. 3 años atrás, el día de su boda, Sofía llevaba un sencillo vestido blanco y sonreía con ligereza. Después de la ceremonia, le preguntó, «¿No te arrepentirás?». Él respondió riendo, «Solo temo que te arrepientas tú», pero ahora el que más se arrepentía era él. Alejandro se acercó más a la mesa. «¿Puedo preguntarte algo?». Sofía lo miró. «Pregunta». Alejandro la miró directamente a los ojos. «¿Por qué, durante estos 3 años, no dijiste la verdad?». Esa pregunta hizo que todos guardaran silencio. Sofía lo miró, y solo un rato después, respondió, «¿Crees que si hubiera dicho la verdad, algo habría sido diferente?». Alejandro se quedó paralizado. No pudo responder, porque en el fondo de su corazón sabía que, probablemente,
todo habría sido igual. El problema no era el dinero, sino cómo la habían tratado. Alejandro apretó los puños y luego pronunció lo que no había dicho ni una sola vez en 3 años. Perdóname. El silencio se apoderó de la habitación. Isabel lo miró, sin creer lo que oía. Carmen también levantó la cabeza. Alejandro nunca se había disculpado ante nadie, pero ahora inclinaba la cabeza. Perdóname, su voz era sorda, por no haberte defendido ni una sola vez en 3 años. La mirada de Sofía vaciló ligeramente, pero un segundo después, recuperó su calma habitual. Eso ya no importa. Alejandro sonrió con tristeza. Quizás para ti no, pero para mí sí, y mucho. Recorrió el despacho con la mirada. Pensé que el divorcio sería una liberación para mí. Hizo una pausa y luego añadió: pero ahora me doy cuenta de que el mayor tonto en este matrimonio fui yo. Ante esas palabras, Isabel se quedó atónita y Carmen bajó la vista. Sabía que si entonces no hubiera obligado a su hijo a divorciarse, quizás todo habría sido diferente. Sofía cerró la carpeta. Volvamos a los asuntos de la empresa. Tengo poco tiempo. Alejandro la miró. Estoy de acuerdo. El silencio se apoderó de la habitación. Isabel gritó: Alejandro. Pero él continuó: estoy de acuerdo en vender el Grupo Vargas a Torres Capital. Carmen también levantó la cabeza. Hijo. Alejandro miró a su madre. No tenemos otra opción. Luego se dirigió de nuevo a Sofía. Pero tengo una petición. Sofía frunció el ceño. ¿Cuál? Alejandro dijo: después de que compren la empresa, permíteme seguir trabajando allí. Sonrió levemente. No como vicepresidente, aunque sea como un empleado normal. En el despacho reinó el silencio. Sofía lo miró durante un largo rato y luego pronunció algo que sorprendió a todos. No necesitas ser un empleado normal. Alejandro estaba perplejo. ¿Qué quieres decir? Sofía lo miraba. Cuando asumamos la dirección, necesitaré a alguien que conozca bien la empresa. Seguirás siendo el director general. Alejandro estaba asombrado. ¿Confías en mí? Sofía sonrió levemente. No, respondió directamente. Simplemente confío en tus capacidades. Una respuesta muy pragmática, pero cristalina. Alejandro permaneció inmóvil. Lo embargaban emociones indescriptibles. Quizás, por primera vez, comprendía de verdad a la mujer que tenía delante. Pero, por desgracia, era demasiado tarde. Sin embargo, la historia no termina aquí. Porque después de que Torres Capital asuma la dirección del Grupo Vargas, se revelará otro secreto de la familia Vargas. Un secreto que los conmocionará más que los 15 millones de euros. Una vez expuestas las condiciones, la tensión en el despacho disminuyó un poco, pero la pesadez persistía. Sobre la mesa yacía el contrato de transferencia de acciones del Grupo Vargas, una firma y todo cambiaría. Alejandro estaba sentado frente a Sofía, mirando el papel durante un largo rato. 3 años atrás, había firmado el certificado de matrimonio con ella. 3 años después, debía firmar un contrato que cambiaría por completo el futuro de su empresa. Cogió el bolígrafo, pero antes de firmar, de repente preguntó: ¿puedo hacerte una última pregunta? Sofía levantó la vista. Adelante. Alejandro la miró directamente a los ojos. En estos 3 años, ¿alguna vez me amaste de verdad? Esa pregunta sumió el despacho en el silencio. Isabel, de pie detrás, frunció el ceño. Carmen también levantó la mirada, pero Sofía no respondió de inmediato. Miró por el ventanal panorámico. La ciudad abajo seguía bulliciosa. Los coches se movían en un flujo interminable. Después de un rato, dijo: sí, una sola palabra, pero que dejó a Alejandro paralizado. Continuó: el día que me pediste matrimonio, fui muy feliz. Un recuerdo brilló en sus ojos. Ese día, él estaba en la puerta de su casa con un enorme ramo de flores y dijo: no soy tan rico como otros, pero intentaré darte una buena vida. Ella le creyó. Creyó que si se esforzaban juntos, todo iría bien, pero Sofía suspiró suavemente. El amor no puede sobrevivir solo. Lo miró. En 3 años, ni una sola vez me defendiste. Alejandro bajó la cabeza. No podía objetar, porque era la verdad. Muchas veces había oído a su madre decir cosas hirientes a Sofía,
pero siempre prefirió callar. Pensaba que si no avivaba el conflicto, todo se calmaría de alguna manera. Pero no entendía que era precisamente ese silencio lo que más la hería. Sofía continuó. Hay algo que no le he contado a nadie. Abrió un cajón del escritorio, sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Mira. Alejandro cogió el sobre. Dentro había un informe médico. Lo desdobló y a los pocos segundos sus manos empezaron a temblar. En el papel estaba claramente escrito el diagnóstico. Embarazo. 6 semanas. Alejandro levantó la cabeza. Su voz se quebró. ¿Tú estabas embarazada? La habitación pareció congelarse. Isabel se quedó boquiabierta y Carmen se quedó petrificada. Durante 3 años, su familia había creído que Sofía no podía tener hijos, porque en todo ese tiempo nunca se había quedado embarazada, pero el papel en las manos de Alejandro demostraba lo contrario. Alejandro preguntó con voz temblorosa. ¿Cuándo fue esto? Sofía respondió en voz muy baja. En el 2.º año de nuestro matrimonio. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Ese día se enteró de que estaba embarazada. Estaba tan feliz. Quería darle la buena noticia a Alejandro. Pero justo en ese momento, escuchó por casualidad una conversación de Carmen con unos parientes en el salón. Si esa mocosa da a luz, luego habrá que repartir el patrimonio de nuestra familia también con su bastardo. Esas palabras fueron como una puñalada. Entonces, Sofía comprendió que, a los ojos de su suegra, su hijo nonato era solo una amenaza para su fortuna. Alejandro apretó el papel. ¿Dónde? ¿Dónde está el niño? Sofía lo miró. Su expresión era serena, pero su voz tembló ligeramente. Lo perdí. En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Isabel susurró. No puede ser. Pero Sofía continuó. Ese día, escuché las palabras de tu madre. Miró a Carmen sin reproche, sin ira, pero esa mirada penetraba hasta el alma. Esa noche, empecé a sangrar. El médico dijo que fue por un estrés extremo. Hizo una pausa y añadió. Después de eso, ya no pude tener más hijos. El papel se deslizó del adosado y cayó sobre la mesa. Se quedó allí, como si le hubiera caído un rayo, sintiendo cómo se le iban las fuerzas. Durante 3 años había pensado que su esposa no quería tener hijos, y ahora descubría que había estado embarazada y él ni siquiera lo sabía. Alejandro retrocedió un paso. Su voz se volvió ronca. ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía lo miró y una triste sonrisa apareció en su rostro. ¿Crees que me habrías creído? Alejandro no pudo responder, porque sabía que, en aquellos días, probablemente habría pensado lo mismo que su madre, que estaba mintiendo. Hubo un largo silencio en la habitación. Finalmente, Sofía cerró la carpeta. Eso ya es pasado, dijo en voz baja. Volvamos a los asuntos de la empresa. Pero Alejandro seguía allí de pie, con las manos temblorosas. En su cabeza solo había un pensamiento. Si entonces la hubiera defendido, quizás el niño estaría vivo, y su matrimonio, quizás, no habría terminado. Después de que la verdad sobre el niño fuera revelada, el despacho del director general de Torres Capital se sumió en un silencio pesado y asfixiante como nunca antes. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a mirar a los ojos a los demás. Solo se oía el ligero zumbido del viento tras el gran ventanal. Alejandro seguía inmóvil, con las manos sobre la mesa y la mirada fija en el informe médico, arrugado de tanto apretarlo. Ahora, en su cabeza, solo giraba un pensamiento. Había perdido un hijo sin siquiera saberlo. Durante 3 años, había pensado que Sofía simplemente no quería hijos, e incluso una vez le espetó una frase por la que ahora estaría dispuesto a golpearse a sí mismo. Si no quieres hijos, dilo y ya está. Pero la verdad era que había estado embarazada y ese niño se había ido en soledad, sin nadie a su lado. Alejandro dio un paso atrás. Su voz se había vuelto ronca. No lo sabía. Nadie respondió. Miró a Sofía. Sus ojos permanecían serenos, pero esa calma causaba más dolor que cualquier reproche. «De verdad que no lo sabía», repitió. Sofía asintió levemente. «Lo sé. Solo 2 palabras. Sin reproches, sin acusaciones.
Y era precisamente eso lo que a Alejandro le dolía aún más, porque cuando una persona ya no acusa, significa que ya no le quedan esperanzas. Al otro lado de la mesa, Carmen Vargas se desplomó en su silla. Sus manos temblaban, las lágrimas rodaban por su rostro. «Dios mío», susurró, «es culpa mía. 3 años atrás, fue ella quien pronunció aquella frase. Fue ella quien se aseguró de que Sofía la escuchara. Fue ella quien la presionó constantemente. Y solo ahora comprendía que sus palabras podrían haber sido la causa de la muerte de su nieto nonato. Rompió a llorar. Por primera vez en muchos años, esa mujer fuerte lloraba. Al darse cuenta de su culpa, Sofía bajó la cabeza. «Es culpa mía». Pero Sofía simplemente se quedó quieta, sin acercarse, sin consolarla, solo en silencio. Porque hay disculpas que, por muy sinceras que sean, no pueden cambiar el pasado. Después de un rato, Sofía cerró la carpeta. «Todo es pasado». Su voz era baja. «Volvamos a la empresa». Esa frase, que sonó tan pragmática, hizo que todos en la habitación se estremecieran. Pero así era Sofía ahora. No vivía en el pasado, sino que miraba hacia adelante. Deslizó el contrato hacia Alejandro. «Firma». Alejandro miró el papel, luego a ella, cogió el bolígrafo y firmó. Solo una firma. El Grupo Vargas se convirtió oficialmente en propiedad de Torres Capital, pero lo más extraño es que nadie lo sintió como una derrota, porque la empresa, al menos, estaba salvada. Dejando el bolígrafo, Alejandro miró a Sofía por última vez. «Gracias». Sofía no respondió. Él continuó. «No por la empresa, sino por darme la oportunidad de corregir mis errores». Sofía lo miró y dijo suavemente: «No me debes nada. Entre nosotros, todo ha terminado». Una frase simple que ponía punto y final a todo. Alejandro asintió. Comprendía que hay cosas que, una vez perdidas, ya no se pueden recuperar. Un mes después, el Grupo Vargas se convirtió oficialmente en una filial de Torres Capital. Bajo la nueva dirección, la empresa comenzó a estabilizarse gradualmente. Alejandro siguió ocupando el puesto de director general, pero ahora su enfoque del trabajo había cambiado radicalmente. Desapareció la arrogancia y la autocomplacencia. Empezó a aprender a escuchar a los empleados, a asumir responsabilidades y a convertirse en un verdadero hombre. Carmen, después de todo lo ocurrido, cambió mucho. Vendió la mansión de La Moraleja y se mudó a una casa más pequeña. Ya no había recepciones lujosas ni ostentación. Solo quedaba una mujer envejecida que aprendía a vivir con modestia. Isabel se fue a estudiar al extranjero. La familia Vargas había perdido su antiguo esplendor, pero al menos se habían dado cuenta del valor de lo que una vez despreciaron. ¿Y Sofía Torres? Una tarde, estaba en la azotea de la torre de Torres Capital. Una ligera brisa le alborotaba el pelo. Abajo, Madrid bullía. Se acercó su asistente. «Señorita Torres, la situación en el Grupo Vargas se ha estabilizado». Sofía asintió. «Bien», el asistente preguntó. «¿No se arrepiente?» Sofía miró la ciudad que se extendía a sus pies. Después de un momento, negó con la cabeza. «No, porque en estos 3 años aprendió una lección. A nuestra vida llegan diferentes personas, unas para traer felicidad, otras para enseñarnos a madurar. La familia Vargas fue para ella la lección más grande, pero después de todo, ya no guardaba rencor, solo quedaba la serenidad». Sofía sonrió levemente. A lo lejos, el sol se ponía. Un viejo capítulo se había cerrado, y en su vida comenzaba uno nuevo. Lecciones que se pueden extraer de la historia de los 15 millones de euros y la llamada del banco 30 minutos después del divorcio. Esta historia nos hace reflexionar sobre la familia, la humanidad y las relaciones interpersonales. En primer lugar, nunca juzgues a una persona solo por su apariencia o su situación actual. Sofía vivió modestamente durante 3 años, aguantó y guardó silencio. La familia Vargas pensaba que era pobre y débil, y la despreciaba, pero al final, fue precisamente aquella a la que no valoraban la que resultó ser capaz de decidir el destino de toda su familia. La vida está llena de sorpresas, y a veces es el orgullo humano el que nos hace pagar el precio más alto. En segundo lugar, el silencio en el matrimonio a veces hiere más que las palabras duras.
Alejandro no era una mala persona, pero prefería callar cuando ofendían a su esposa. Ese silencio creó un abismo insalvable entre ellos. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. En una familia, la comprensión mutua y la disposición a apoyarse son la clave de una felicidad duradera. En tercer lugar, las palabras dichas con ira o indiferencia pueden tener consecuencias colosales. Una frase de la suegra provocó un trauma profundísimo en Sofía y la pérdida de un hijo nonato. Por eso, aprende a pensar antes de hablar. Lo dicho, dicho está. Y por último, la vida siempre nos da la oportunidad de madurar. Al final, cada personaje de esta historia tuvo que aprender a cambiar, a ser más humilde, a valorar lo que tenía y a intentar vivir mejor en el futuro. Si les ha gustado esta historia profunda y conmovedora, no olviden suscribirse al canal Vidas en Ruinas para escuchar más relatos penetrantes y vitales. Denle a me gusta, dejen sus pensamientos en los comentarios y compartan este video para que más gente pueda escucharlo y reflexionar. Gracias a todos los espectadores por su atención. Hasta la próxima en los siguientes episodios del canal Vidas en Ruinas.